Esta es la historia de tres hermanos, descendientes de una famosa familia ganadera colombiana. Decidieron dedicarse al pujante negocio del narcotráfico en los años 70 y 80. El secuestro de su hermana a manos del M-19 cambió el rumbo de sus vidas. La venganza pareció irrumpir entre los Ochoa, quienes, decididos a salir al combate abierto de los secuestradores, fundaron el paramilitarismo. Comenzaría una larga historia de matanzas, persecuciones políticas y combate abierto contra la guerrilla y los sucesivos gobiernos. Durante décadas, la violencia en Colombia tiñó las páginas de los periódicos y la vida cotidiana de todos los habitantes. Los vínculos de los Ochoa escalaban por la jerarquía de los carteles hasta llegar al propio Pablo Escobar, los terratenientes y el ejército. Se les adjudicaron numerosos crímenes asociados con la protección de sus negocios y una aceitada relación con las redes de sicarios. Tres hermanos y una historia marcada por la violencia. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Los hermanos Ochoa nacieron en Jardín, Antioquia, Colombia. Fabio el 2 de mayo de 1957, Juan David el 15 de septiembre de 1949 y Jorge Luis nació el 30 de septiembre de 1950. La vida en el campo. Juan David, Jorge Luis y Fabio llevaban un apellido que en las vastas tierras de Medellín venía asociado hacía varias generaciones a la industria de la ganadería y la cría de caballos. Su bisabuelo Abelardo Ochoa González recibió la Cruz de Boyacá de manos de Darío Echandía por haber organizado la primera feria ganadera en 1932. Uno de sus tíos abuelos, Fidel Ochoa Vélez, fundó la Escuela de Medicina Veterinaria de Bogotá y de Medellín. Esos orgullos familiares adelantaban para los tres hermanos un promisorio futuro en la industria ganadera. Sin embargo, las cosas no salieron como había planificado el padre de ellos, Fabio Ochoa Restrepo. A los tres jóvenes les interesaban los negocios, pero más que nada aquellos que no requerían un esfuerzo físico importante y generaban rápidas ganancias. A temprana edad, decidieron abandonar los estudios y se volcaron de lleno a buscar opciones que les generaran una importante riqueza en el corto plazo. Primero lo intentaron con rubros legales, pero un viaje de Jorge Luis a Estados Unidos lo puso ante una oportunidad que, a sus ojos, resultaba por demás tentadora: el comercio de la cocaína. Fue él quien consiguió las conexiones para el envío de droga desde Colombia para la empresa criminal que rápidamente tendió redes desde las selvas hasta el país norteamericano. Así lo relatan en un amplio perfil sobre los hermanos publicado en el diario Infobae. De ese modo comenzó a tejerse un negocio que crecía cada vez más, ya no solo a nivel familiar entre ellos, sino en todo el mundo. En 2015, la exitosa serie de Netflix titulada Narcos revivió el interés general por estos personajes de la historia reciente. Los hermanos Ochoa fueron parte de esa ficción que exploraba los orígenes del cartel de Medellín y los hacía repentinamente conocidos a nivel global. Con toques que incluso incursionaban en el realismo mágico, la serie buceó por estas historias con algunas licencias dramáticas, pero buscando mostrar de qué forma se había ido forjando ese vínculo entre el narcotráfico y los grupos paramilitares. En esa combinación, los Ochoa fueron actores centrales, artífices y también los cerebros detrás de los golpes que estas facciones cometían. El patrón de El Patrón.
Decíamos que cuando Jorge Luis llegó al estado norteamericano de Texas, demostró una temprana e innata capacidad para hacer negocios. Su experiencia en el ámbito de los caballos y la ganadería le abrió las primeras puertas para hacer tratos con distintos empresarios estadounidenses. Con el correr de los meses, se trasladó a Miami y empezó a tener un panorama más cercano de cómo se estaban tejiendo las redes del tráfico de estupefacientes. Por entonces, lo que más se consumía era marihuana, pero la cocaína empezaba a ganar terreno en los circuitos de venta clandestina. Se trataba de un comercio todavía de poco desarrollo que implicaba enormes riesgos para quienes se lanzaran a transportar el cargamento. La idea de un canal de flujo permanente de droga entre Colombia y Estados Unidos se fue formando en la mente de Jorge Luis como un proyecto que cada vez le parecía más realizable. Junto a su hermano Fabio, empezó a dar los primeros pasos concretos en el montaje de una red de distribución que uniera los dos países, y de esa forma se fue fortaleciendo lo que luego se convertiría en una legendaria organización delictiva, el Cártel de Medellín. La revista Forbes, una de las primeras en investigar el surgimiento de esta organización, planteó que en sus tiempos de mayor desarrollo, para las autoridades norteamericanas, los Ochoa representaban un clan que controlaba el 30% de la cocaína exportada por el Cártel de Medellín, que a su vez dominaba el mercado del 80% de lo que llegaba a los Estados Unidos. Su vínculo con Pablo Escobar no solo fue cercano, sino que el propio líder del cartel le guardaba gran respeto. Siempre se dijo entre los miembros del grupo que Jorge Luis Ochoa era la única persona a quien Pablo Escobar le decía patrón. Los Ochoa fueron ganando terreno y poder con una rapidez pasmosa. En los años 80 ya cubría el apellido un manto de sospecha y temor. Eran un clan fuerte, hermético, y en el que las ramificaciones de su poder y violencia nadie tenía certeza de hasta dónde podían llegar. Contra esa imagen chocaba lo que se veía en su casa de campo, en la tranquilidad que llevaban los otros familiares vinculados a los hermanos. Así lo sintetizaba Semana en un artículo de 1987. Es difícil entender cómo una familia de aspecto campechano, típica, espontánea, paisa y aparentemente inofensiva, para casi todo el resto del mundo, el equivalente a los Corleone. Se trata de un grupo familiar encabezado por un señor obeso con cara de haber sido fogueado por la vida, una señora de pocas palabras y de apariencia humilde acompañada casi siempre por 5 hijas, y una veintena de nietos con quienes se reúnen todos los días alrededor de la mesa del almuerzo al mejor estilo patriarcal paisa. La misma nota periodística destaca que lo que primero hizo famosos a los Ochoa en Medellín fue el restaurante La Margarita, ubicado en las afueras de la ciudad y en el que durante varios años trabajaron todos los miembros de la familia. Sin embargo, ese destino les quedaba chico a los 3 hermanos que querían ampliar sus horizontes fuera de esa suerte de destino familiar predeterminado. Hasta ese momento, el padre de familia había ejercido un poder absoluto, marcando el rumbo del clan y de sus hijos, pero ellos tenían otro plan. Cuando Juan David, Jorge Luis y Fabio comenzaron a dedicarse al narcotráfico, el resto de su familia buscó, con poco éxito, distanciarse de esa mancha profunda en el apellido. Pero el narcotráfico no es un delito que se desarrolle por fuera de otros. Para sostener un mercado ilegal y tan riesgoso, casi siempre sus impulsores terminan incursionando en otros crímenes, como el asesinato. Es así que no pasó mucho tiempo desde que los Ochoa montaran el Cártel de Medellín hasta que aparecieran las primeras acusaciones pesadas. Fabio Ochoa, por ejemplo, fue acusado del asesinato de un informante de la DEA que se disponía a atestiguar en contra de Jorge Ochoa y Pablo Escobar sobre sus operaciones de narcotráfico en territorio nicaragüense. La vinculación con Nicaragua resultó otro punto clave para desmontar la red que los hermanos habían desarrollado. Pero para la caída del clan aún faltaba mucho. El secuestro de Marta. Los Ochoa no serían solamente célebres por la fundación del Cártel de Medellín, sino que también tuvieron un rol central cuando se observa el complejo mapa del conflicto armado colombiano. Crearon también los primeros grupos paramilitares del país,
actores clave en el desarrollo de la violencia desatada en las últimas 2 décadas del siglo XX. Así lo describió el diario El Espectador en una noticia fechada en 1985 y que recoge la Comisión de la Verdad. El 12 de noviembre de 1981, el M-19 secuestró a Marta Nieves Ochoa, hermana de los reconocidos integrantes del Cártel de Medellín, Juan David, Jorge Luis y Fabio Ochoa. Por su rescate pedían $12 millones. En lugar de pagar, 3 semanas después, los narcotraficantes crearon el grupo Muerte a Secuestradores Más, mito fundacional del paramilitarismo. Se considera que el MAS fue la primera manifestación a gran escala de los grupos paramilitares, luego replicados en distintos grupos y regiones del país. Efectivamente, el secuestro de la hermana de los Ochoa, una joven estudiante de 26 años, fue el detonante. La respuesta inmediata de los narcos fue una reunión de urgencia que tuvo lugar en el Hotel Intercontinental de Medellín y a la que asistieron 223 personas. La mayoría eran jefes de la mafia, entre ellos Pablo Escobar, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha. Allí se empezó a sentar las bases de una táctica ofensiva por parte de un sector de los terratenientes y ganaderos en contra de la guerrilla y con el abierto apoyo de las redes de tráfico de drogas. Lo primero fue la financiación. Los historiadores recuerdan que los asistentes dieron cada uno $2 millones y 10 de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de $446 millones para recompensas, ejecuciones y equipo. Los medios de comunicación, en aquellos convulsionados momentos, también deslizaron que en ese encuentro hubo asistencia de miembros del ejército, directivos de empresas petroleras y de otras multinacionales. El alcance y vínculo entre estas nuevas células de acción directa y las Fuerzas Armadas tardarían muchos años en conocerse por completo. El comunicado oficial del MAS, impreso en carteles y folletos, decía lo siguiente: 223 industriales de todo el país hemos acordado la formación del MAS, Muerte a Secuestradores. Su objetivo es la ejecución pública y sistemática de cualquiera que se vea envuelto en el atroz delito del secuestro. Esos mensajes cayeron como una lluvia desde aviones que sobrevolaban ciudades clave del conflicto. En el horario exacto en que se disputaba la final del fútbol colombiano en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, nada menos que el clásico entre el América y Nacional, por esos años el vínculo entre el fútbol y el narcotráfico también era una realidad palpable. La primera acción de venganza que tomó el MAS fue directamente dirigida a Luis Gabriel Bernal Villegas, quien estuvo al mando del comando del M-19 a cargo del secuestro de la hermana Ochoa. Los paramilitares, por su parte, tomaron cautivas a 25 personas cercanas al líder guerrillero. La presión hizo que liberasen a la joven Ochoa tras 92 días cautiva y sin que se pagase el dinero por su rescate. Pero las acciones de los paramilitares no se detendrían con ese objetivo cumplido. Ante el efecto que había causado aquella primera acción del MAS, los autodenominados grupos de autodefensas, es decir, los paramilitares, comenzaron a surgir en todos los puntos calientes del territorio colombiano, llevando el conflicto armado a una nueva etapa de violencia. La periodista Adriana Chica resume así lo que vino luego. Decenas de líderes del M-19 fueron torturados por el MAS, y la limpieza social se extendió hacia toda la insurgencia. Fue este grupo de autodefensas que desencadenó el genocidio de la Unión Patriótica, un partido político de izquierda que se conformó como parte de una propuesta de paz de varios grupos guerrilleros como las FARC, el EPL y el ELN. Más de 300 líderes de la UP fueron asesinados, entre ellos 2 candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Osa. En los años que siguieron, comenzaron a surgir este tipo de tropas en Caquetá, en el Magdalena Medio, en el Meta, el nordeste antioqueño, Arauca, Casanare y el Valle. Sus sellos serían los secuestros, torturas y matanzas. Perseguían a los guerrilleros, pero también a toda persona que resultara sospechosa de haber pertenecido o de prestar ayuda a la guerrilla. Pueblos enteros quedaron cercados por la sospecha, muchas veces infundada. De ser simpatizantes de la insurgencia, y la sangre volvió a correr con fuerza. Era uno de los peores momentos del conflicto
que ya dividía su escenario en tres frentes: el gobierno, las guerrillas y los paramilitares. Condenas y libertad. En los pueblos apartados y las aldeas que llevaban una vida relativamente tranquila en la selva, comenzó a circular el miedo. Las acciones de los paramilitares eran cada vez más violentas y repentinas. Con frecuencia a los caseríos llegaban hombres fuertemente armados y advertían a las poblaciones que si llegaban a encontrar un guerrillero, lo asesinarían. Amedrentaban a los habitantes con que lo mismo harían con quien resultara sospechoso de apoyar a esos grupos. Y siempre prometían volver. Una de las masacres más tristemente famosas en la historia colombiana fue la del Salado. Pueden ver mi video dedicado exclusivamente a este episodio en el que se cuenta de modo detallado cómo fue escalando el conflicto. También pueden encontrar en este canal un video completo sobre el genocidio de la UP. Mientras la situación crecía a pasos agigantados en terror y muerte, los hermanos Ochoa veían que su poder aumentaba y la semilla que habían sembrado con el paramilitarismo brotaba tan rápido como las ganancias en los negocios del narcotráfico. Sin embargo, la bonanza económica en medio de aquel clima de desatada violencia no sería eterno, y los Ochoa acabaron cayendo. A mediados de los años 80 habían formado parte de la organización criminal Los Extraditables, que con Pablo Escobar en la cabeza se oponían combativamente a que los capos fueran extraditados a los Estados Unidos. La influencia que ejercían en los medios de comunicación y algunos partidos políticos en un principio los benefició, pero hacia los años 90 todo se desmoronó para los Ochoa y sus cómplices del cartel de Medellín. En 1991, poco antes de que Escobar fuera asesinado, dos de los Ochoa se rindieron. Juan David y Jorge Luis fueron acorralados por la DEA y el Estado colombiano y se sometieron a la justicia. Lo hacían a sabiendas que la coyuntura política y legal los acabaría beneficiando. Jorge estuvo menos de 6 años preso y Juan David purgó una pena de 5 años tras un acuerdo con la fiscalía. El único que no siguió esta estrategia y resistió en los circuitos de la ilegalidad y el narcotráfico hasta el final fue Fabio. Era el más joven de los tres y apostó porque la impunidad lo acompañaría hasta el final de sus días. Pero se equivocaba. Del clan, es el único que aún hoy purga una condena a 30 años y finalmente sí fue extraditado a una cárcel estadounidense. En 2001 fue arrestado por un papel relativamente pequeño en una gran conspiración de tráfico de drogas de varias toneladas en Miami, junto con 41 personas, denominada Operación Milenio. Fue traicionado por sus cómplices, quienes lo acusaron directamente a él para recibir penas menores. Su vida en la cárcel lo llevó a explorar otros rumbos. Y en la actualidad este ex narcotraficante y jefe paramilitar es por demás curiosa. Ahora es inventor y desarrolla un proyecto sobre energías limpias en el océano por el que busca que le aprueben una patente. También escribió un libro de corte científico, cuyo manuscrito de 250 páginas se mantiene inédito. La condena inicial que Fabio Ochoa Vázquez debía pagar era de 30 años. Sin embargo, el diario El Colombiano señaló que aunque no hay una confirmación oficial en Estados Unidos sobre la liberación de Fabio Ochoa en Georgia, la fecha exacta para que salga de prisión, después de que le redujeran la pena en un 15%, es el 14 de septiembre de 2024. A pesar de esta información, ninguna autoridad estadounidense o colombiana ha confirmado que Ochoa recobrará la libertad. Fabito, como lo apodó Escobar, fue condenado a 33 años de prisión en el país norteamericano. Sin embargo, en Colombia se investiga si tiene cuentas pendientes con la justicia, lo que implicaría que luego de su deportación a Colombia, las autoridades lo esperarían en el aeropuerto. La historia de Fabio Ochoa Vázquez es muy conocida en distintos sectores por su papel en una de las épocas más oscuras de Colombia, como lo fue el narcotráfico a finales del siglo XX, cuando el entonces capo del cartel de Medellín fue capturado en 2 ocasiones por el mismo delito. Respecto a sus 2 hermanos, al recuperar la libertad a mediados de los 90, volvieron al antiguo negocio familiar de la ganadería y los caballos. Juan David murió en 2013 de un infarto fulminante, mientras que Jorge Luis sigue con vida,
y es de los pocos ex-narcos que han podido disfrutar de sus fortunas. Sobre sus hombros pesan una serie de acusaciones que hizo públicas el sicario John Jairo Velázquez alias Popeye. El cártel de Medellín, que los Ochoa supieron fundar, está ligado a muchos asesinatos que sacudieron Colombia, entre ellos el del director del periódico El Espectador, Guillermo Cano Izaza. Hay un video completo sobre este suceso en este canal. Del precandidato a la presidencia Luis Carlos Galán Sarmiento también tenemos un video sobre este suceso. Del secuestro del entonces candidato a la alcaldía de Bogotá Andrés Pastrana Arango, del atentado al vuelo 203 de Avianca y del crimen de Andrés Escobar, delantero de la selección colombiana de fútbol. Tenemos también un video sobre este suceso. Los invitamos a ustedes para que exploren el contenido de este canal, que es fascinante e interesante. Enemigos y socios de Pablo Escobar. Además de los hermanos Ochoa, quienes fueron socios de Escobar, se tiene información sobre otro cofundador del cartel de Medellín, Carlos Leder Rivas, a quien algunos sitúan en la galería de socios de Escobar y otros en la de sus enemigos. Al expiloto colombo-alemán conocido con el alias de El Loco, le atribuyen haber abierto las rutas del narcotráfico que enriquecieron a Escobar y a sus amigos. A pesar de ello, en la mafia señalan que el propio capo entregó a Leder a las autoridades por las excentricidades, excesos y exposición en medios que tenía. El Loco purgó 30 años de una condena de 155 que la justicia de Estados Unidos le impuso y luego le rebajó. El 16 de junio de 2020 fue deportado a Alemania, en donde adelanta proyectos editoriales y en plataformas digitales para contar su vida en la mafia. En expedientes judiciales se remarca que 12 hombres les entregaron a la Fiscalía y a la policía información relevante para acorralar a Escobar y a sus sicarios. A cambio obtuvieron una especie de indulto y el nombre de los 12 del patíbulo. 6 de ellos siguen vivos. Algunos fueron extraditados a Estados Unidos tras reincidir y otros aparecen como ganaderos y hasta empresarios con negocios en el exterior. Uno de ellos es Gabriel Puerta Parra, alias El Doctor. Fue deportado en enero de 2010 a Colombia, luego de purgar 3 años de cárcel en Estados Unidos por traficar cocaína y por colaborar con el paramilitarismo. Otro del grupo de los 12 es Luis Guillermo Ángel, Guillo o el Capitán. Después de su acuerdo con la Fiscalía, se dedicó a volar helicópteros a través de Helicargo S.A., compañía ligada a su familia. Volvió a ser noticia en 2008 cuando El Tiempo reveló que en Estados Unidos el FBI estaba indagando el origen de los fondos con los que Fabio Ochoa pagó su defensa en ese país. Ángel admitió que les vendió a los Ochoa la transferencia de los fondos de la reparación de un avión. Además del Capitán Ángel, sigue con vida alias El Taxista. Este hombre, Eugenio León García Jaramillo, del cartel de Medellín, entregó las caletas donde se preparó el atentado al DAS y se guardó la dinamita para atacar a la policía. En el año 2002, a García se le precluyeron 2 procesos relacionados con el atentado al avión de Avianca, el atentado al DAS, el ataque con dinamita al Espectador, todos en 1989, y el homicidio del capitán Fernando Posada, entre otros. En el año 2009, se conoció que hizo una negociación con la justicia de Estados Unidos y que ahora vive en México. Otro de los 12 es Gustavo Tapias Ospina, alias Techo. Este hombre manejó rutas del narcotráfico a través de México para Escobar y para Gerardo Moncada, a quien el capo asesinó, picó y lanzó a unos cerdos en la cárcel La Catedral. Techo pagó 3 años de cárcel en Francia y luego una condena en Estados Unidos. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, delincuente que ha mutado de guerrillero a narcotraficante y luego a paramilitar. Hizo parte de los llamados Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Tenemos en este canal un video relacionado con los Pepes. Junto a los hermanos Carlos y Fidel Castaño, Berna entregaba información al bloque de búsqueda de la policía sobre Escobar y su familia. Además, los Pepes dinamitaban sus predios y asesinaban sicarios. Berna purga 31 años de cárcel en Estados Unidos y quedaría libre el 1 de diciembre de 2031. Miki y los Rodríguez, Luis Giovanni Caicedo y Luis Enrique Ramírez Murillo, alias Miki Ramírez, completan la lista de los vivos de los 12 del patíbulo. Este último es otro reincidente.
Fue enviado a la cárcel en 2006 por el millonario desfalco de cerca de 30.000 millones de pesos destinados a proyectos para pequeños y grandes ganaderos del departamento del Caquetá. Ya recobró su libertad. Quien no ha salido de prisión es Miguel Rodríguez Orejuela, el ex jefe del cártel de Cali y enemigo de Pablo Escobar, junto a su hermano Gilberto Rodríguez Orejuela. Este último murió el 31 de mayo de 2022 en Estados Unidos. Así termina esta historia de los tres hermanos Ochoa, que parece reflejar dos extremos contrapuestos de cómo fue el desenlace del narcotráfico y el paramilitarismo. De un lado, condenas bajas y beneficios que permitieron a dos de ellos gozar de una tranquila vida en libertad, y del otro lado, una larga condena en una prisión estadounidense. Dos caras de una misma moneda que parece haber sido arrojada al aire para decidir quién paga y quién no por la violencia en Colombia. Aquí tenemos a esta hermosa princesa que los quiere saludar. Les quiero agradecer por haber llegado hasta el final del video. Si les gusta este contenido, ya saben que se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Los invito para que me dejen sus comentarios en este video, sus sugerencias para futuros contenidos. Nos vemos en uno próximo. Los queremos mucho. Feliz semana para todos. Bye bye.